¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy, en un dicho y un versículo de la Biblia. Un dicho que es la sabiduría popular, los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Pues ya estamos aquí en Reflexiones para la Vida con un dicho: en la casa del herrero, silla de palo. Así decía mi abuelo, cuando de repente, pues ya ves, así pasa que si eres o dices ser una cosa y resulta que en tu casa o en el entorno en el que vives, ciertas cosas que deberían de estar, no lo están. Ciertas cosas que deberías de hacer, no las haces. Y así es la vida, de repente somos un poco incoherentes, pero bueno, nadie es perfecto, yo lo entiendo, y vamos caminando rumbo a, pues, como decía San Felipe Neri, que esfuérzate en ser bueno si puedes. Obviamente que vivir es un arte, dice el Papa Benedicto, y necesita uno ir colocando poco a poco la pincelada en el lugar correcto para que salga una buena obra de arte, un buen cuadro. Obviamente que esto implica en nosotros pues que tenemos que mirarnos al espejo de la realidad y ver en el esfuerzo cotidiano cuántas cosas sí podemos conseguir. En la casa del herrero, silla de palo, a veces nos sucede que, como dice otro dicho popular, candil de la calle, oscuridad de la casa. De repente decía una señora una vez a su compañerita: ay, qué suerte te tocó con tu marido. Y ella, extrañada de que estuviera hablando también de su esposo, dice: ¿estás hablando de mi esposo o de otra persona extraña? Porque el que vive conmigo no es todo lo que tú dices. Pero es que en el trabajo se porta tan amable. Pues sí, pero llegando a casa se pone como un ogro, ¿no? Claro, yo entiendo que no es lo mismo la casa que el ambiente de trabajo, y no es lo mismo la calle, son diferentes espacios. Hay lugares donde nos conocen y saben, o conocemos a las personas y saben cómo somos y cómo reaccionamos frente a ciertas circunstancias, y obviamente ahí es donde uno tiene que sacar lo mejor, obviamente no lo peor, ¿no? Y ahí donde conocen nuestras fortalezas y debilidades, pues obviamente que podemos trabajar aquello que no está tan bien, y poco a poco, quien quita, en el lapso de 1 año, 2, 3, 4 años, pues nuestra familia puede estar mejor, el ambiente del trabajo también mejor, en la iglesia podemos estar mejor, en la calle, en la ciudad, en la nación podemos, en el mundo donde nos desenvolvemos ahorita, en un mundo tan globalizado, pero que tenemos que aprender a actuar localmente, sin perder pues ahora esta globalización, que las noticias corren tan veloces, pero no hay que dispersarse, ¿no? Porque puedes, por ejemplo, y eso lo vamos a platicar en el tercer bloque, en las redes sociales aparecen muchas imágenes retocadas de personas, pero la realidad es que esta sociedad que vive de la apariencia no puede seguir viviendo así, porque tarde o temprano se cansa uno de vivir de manera incoherente o de solo apariencia. Tienes que vivir pues de manera realista y regalarte a ti mismo y a los demás. Bueno, obviamente no te vas a ir a confesar tus pecados, o no vas a exponer tu vida a personas o en lugares donde no van a tener la delicadeza de respetarte, ¿no? Hay lugares y espacios donde nos conocen y nos pueden regalar su cariño y su comprensión y su paciencia, pero tampoco vamos a vivir siempre de la apariencia. En la casa del herrero, silla de palo, pero también puede el herrero, yo sé que el carpintero, su ropero está todo roto porque a veces no le da tiempo de repararlo porque está haciendo roperos nuevos para otros, pero si te das un tiempo, aquí es cuestión de organizarse, y quien tiene un proyecto de vida de manera resiliente tiene tiempo para los demás
y tiene tiempo para ti, para sí mismo. Tiene tiempo para, pues, ya no aparentar, sino ser ahí donde tiene que estar, y también dedicarse tiempo a la reflexión y a la corrección, y en empeño y dedicación puedes lograr cosas que te sirven a ti y a los demás. Vamos a una pausa y luego regresamos. Estamos ya de regreso en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida, y el versículo que vamos a meditar es aquella frase de Jesús que dice: la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 38, si quieres leer todo el texto. Jesucristo nos enseña que la mentira, obviamente, tarde o temprano, va enredando, por ejemplo, al mitómano, al mentiroso compulsivo. Aunque se crea sus mentiras y los demás le crean las mentiras, tarde o temprano su vida se le enreda. Obviamente que el ser humano desde niño tiene que aprender a defenderse y dirá algunas mentiras para defenderse. Algunos le llaman mentiras piadosas, pero de todas maneras Jesucristo nos enseña a caminar en el sendero de la verdad. Y como les decía hace ratito, no vas a exponer tu vida y todo lo que tú tienes y lo que sabes, tus errores, a personas que no van a valorar tu dolor. Jesucristo nos enseña que frente a Dios podemos mostrarnos como somos, y Dios en su verdad, en su amor y en su misericordia podrá perdonarte y levantarte. De hecho, me gusta mucho Cristo porque Dios conoce nuestra verdad y nuestra mentira, el pecado de Adán y Eva y el pecado de la humanidad, y le tiende la mano a la humanidad. Obviamente que Adán y Eva al pecar no reconocen su error y mienten. Caín también miente cuando Dios lo enfrenta. Es normal esconderse porque no sabemos los demás qué nos van a hacer, en una sociedad tan cruel que utiliza ahora los medios de comunicación o las redes sociales para lastimar a los demás. Pues sí, es verdad que uno está a la defensiva. Mi abuelo decía que la burra no era arisca, le hicieron a golpes. Pero en el caso de Dios, es mejor decir, como hacemos en la iglesia, ese acto de contrición: yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, el bien que debería de hacer y no lo hice. Entonces, pero te confiesas ante Dios, te pones ante la misericordia de Dios, y Dios, que es compasivo, misericordioso, fiel, dice el Antiguo Testamento, y Jesús nos muestra este Dios que perdona. Entonces ahí puedes abrir tu corazón. En los demás lugares, pues sí, yo entiendo que, por ejemplo, el sacramento de la confesión, pues es en el sigilo sacramental, tú frente al sacerdote, y el sacerdote tiene que respetar el sigilo, pues te pones en las manos de Dios. Si vas a platicar con tu esposa sobre ciertas cosas, pues tienen que aprender a respetar lo que saben y la información que tienes del otro. Ya en los juzgados, pues obviamente que ahí uno acusa y el otro se defiende, ¿no? Es normal, y se tiene que practicar la justicia. El Papa Francisco, en Misericordiae Vultus, aquel documento que nos dio en el año de la misericordia, dice que tiene que haber justicia y misericordia, o misericordia y justicia van juntas, no van separadas, porque la misericordia también pone las cosas en su lugar. Sí, Dios es compasivo y misericordioso, y en la verdad de Dios, pues el día del juicio, decía un teólogo que cuando agonizamos, se nos va a aparecer todo lo que dijimos, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer, así como en una pantalla. Son 3 juicios que tenemos que enfrentar: el juicio de nuestra conciencia, el juicio de Dios y el juicio universal. En el juicio de nuestra conciencia, pues ahí a la hora de la agonía no va a haber ni olvidos, ni te vas a esquivar, ni vas a sacarle vueltas al asunto, no. Ahí va a estar la verdad tal cual. En el juicio de Dios, pues Dios es misericordioso, ahí la vamos a librar. El detalle va a ser en el juicio universal. ¿Quién nos va a juzgar? Pues los que nos conocieron, con los que convivimos, en el juicio universal. Claro que ese va a ser al final, porque luego de repente a veces caras vemos, corazones no sabemos, dice otro dicho, para bien y para mal. A veces juzgamos mal a una persona y resulta que es mejor que nosotros. Por eso mejor el juicio le toca a Dios. A veces juzgamos bien a una persona y nos vamos como condorito así para atrás, porque pues
nos sorprende, ¿no? Judas traicionó a Jesús, pero bueno, de todas maneras hay cosas que no dependen de nosotros. La verdad os hará libres, dice Jesús. Y claro que, como dicen por ahí otros, es que yo tengo la verdad en las manos, como diciendo te tengo en mis manos. No, quien usa la verdad para lastimar, eso no es correcto. Jesús usa la verdad para salvar, y ese sería como el camino más correcto. Vamos a una pausa y luego regresamos para analizar las cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Estamos ya en el tercer bloque, cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Y reflexionar para sacar buenas conclusiones. Vivimos en una sociedad donde por la mercadotecnia y la publicidad y pues el consumismo, de repente los cánones de belleza, entre la bulimia y la anorexia, nos imponen determinados eslogans, formas de vivir, formas de pensar y la ropa que vestimos. Pero ahí hay un riesgo muy grande, porque podemos vivir de las apariencias. El que trae una etiqueta en su ropa se puede creer más o menos, dependiendo si la trae o no la trae. Si compraste tal o cual ropa de marca o zapatos, eso te puede llevar después a la depresión, lo tengas o no lo tengas. El que lo tiene porque quiere comprar más, ¿no? Porque ya pasó de moda eso que tiene, entonces quiere algo más. Su estado de ansiedad lo lleva a la depresión, a veces hasta la violencia. Vivimos en una sociedad que también se dedica a descalificar a los demás. En la política, hasta en la religión, hay gente que para imponer su idea o su concepción de Dios o de la sociedad o de la política, descalifica al otro. Pero decía mi profesor de filosofía, uno de mis tantos profesores de filosofía, que quien descalifica al otro no tiene un argumento cierto, verdadero, para que la verdad se imponga por sí misma. En el fondo está inseguro, por eso se vuelve agresivo, por eso lastima a los demás. Obviamente que quien tiene argumentos de peso para hacer cambiar a los demás va a tener que luchar como Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Entonces lo crucificaron. Los que caminan en el sendero del bien, como los profetas del Antiguo Testamento, siempre se encontraron con dificultad, y lo encontró también Jesús, o cualquier persona que quiera caminar rectamente, coherentemente, se va a encontrar con dificultad con las personas que son incoherentes, que viven en la mentira, en el error. Les decía al inicio que obviamente nadie es perfecto, pero quien desea andar por el sendero del bien, pues una vez que se empeña, pues tiene que continuar y va a encontrar dificultades. Si has decidido ser bueno, prepárate para sufrir. Vamos a una pausa y luego regresamos. Pues ya estamos de salida del programa de Reflexiones para la Vida. Gracias por tu paciencia. Hoy nuestro programa fue más corto, pero sí te invito a que revises y que revisemos todos, ¿no? Vale más vivir en la verdad que vivir en la mentira, porque tarde o temprano, dice Jesucristo, las cosas se van a saber, las buenas y las malas. Entonces es mejor vivir en la verdad. Obviamente que si te equivocas, pues en el camino de la misericordia vas a encontrar ayuda y consuelo, pero tienes que ir en el lugar correcto donde hay misericordia. No te expongas donde te pueden manipular, chantajear. Hay sectas, grupos pseudo religiosos o grupos pseudopolíticos, no son buenamente políticos, ¿no? No buscan el bien común, buscan que seas servil de otras personas. Entonces lo que sepan de ti lo van a usar en contra de ti. Entonces tienes que tener cuidado donde expones tu debilidad, tus errores, tu historia personal. Y en el caso del sacramento de la penitencia en la Iglesia Católica tenemos el sigilo sacramental. El sacerdote no debe decir lo que se le dice en confesión, porque el penitente, el que se confiesa, está arrepentido de sus pecados y se pone en las manos de Dios. Entonces nosotros con nuestros errores, pecados, con nuestro arrepentimiento,
con nuestra vida renovada en Cristo Jesús, claro. Jesucristo dirá después a quien pecó, levántate, no vuelvas a pecar, ¿no? Para que no vuelvan los demonios con más fuerza contra ti, luego te destruyen. El detalle del pecado es que te puede destruir, no puedes vivir en la incoherencia aparentando una cosa y ser otra. Pidamos a Dios entonces que nos ayude en esta sociedad a renovarnos. Estamos entrando en una etapa nueva en la humanidad que necesita renovarse en todos los sentidos, especialmente en lo espiritual. Y cuando tú entras, ahorita que estamos en la pandemia, algunos le temen al silencio, a la reflexión, porque el silencio habla, Dios habla en el silencio también. Y en el silencio, cuando Dios habla, te invita a la conversión, y algunos no quieren cambiar de vida, entonces por eso tienen mucho ruido, se drogan, se alcoholizan, y esa es la otra trampa del demonio. Vivir siempre en la mentira y en el engaño. De hecho, el demonio es el príncipe de la mentira. Pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta etapa de la humanidad, a que las familias, los gobiernos, las naciones, como dice el Papa Francisco, en la primera semana de julio dio una conferencia de prensa donde está preocupado por lo de la pandemia, la crisis económica que viene, el hambre, la sed, el tema ecológico, y necesitamos renovarnos en todos los sentidos. Y eso solamente se va a conseguir si somos coherentes en nuestros principios y valores en un proyecto de vida que nos lance, pues no importa de dónde vienes. De hecho, el hijo pródigo en la parábola de San Lucas es recibido si regresa a la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre Chuy, y Esteban atrás de cámara, y todo el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec. Caminemos hacia la misericordia de Dios.